Vamos a escuchar la palabra del Señor y vamos a leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 15. San Juan 14, verso 15. Y vamos a ver qué Dios nos quiere decir en esta tarde. Sabiendo que siempre que busquemos al Señor, Él va a estar ahí. Dios te bendiga, Vicky. San Juan 14, verso 15, y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En mi Biblia dice la promesa del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Bueno, y vamos a leer el otro también. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Hasta acá la palabra del Señor. Y fíjese qué tremendo, ¿no? Porque muchas veces uno se cree que porque uno está en Cristo, porque uno una vez hizo una oración, lo que nosotros decimos la confesión de fe, ya está todo terminado, ¿no? Hay una doctrina que dice salvo siempre salvo, ¿no? Eso significa que ellos dicen que cuando vos aceptaste a Jesús ya sos salvo y nada puede hacer que pierdas la salvación. Y hay una seria controversia con esto. Hay dos doctrinas muy fuertes dentro del Evangelio, pero nosotros creemos que sí, la salvación la tenemos que cuidar, que no porque hayamos recibido el perdón de nuestros pecados nos da la vía libre para vivir como nosotros querramos, sino que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y acá Jesús, fíjese cómo empieza, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Quiere decir que uno tiene que vivir en la palabra del Señor, tiene que vivir como Él vivió, tenemos que vivir bajo las enseñanzas de Jesús. Porque acá no es ni Calvino, ni Lutero, ni Arminiano, ni Arminio, sino que dice Jesús, que si me amáis, guardad mis mandamientos. Y nosotros necesitamos aprender cuáles son los mandamientos de Jesús. Y no es solamente los 10 mandamientos que por ahí están escritos, ahí en Deuteronomio, sino que Jesús dejó toda una enseñanza de vida. Y nosotros tenemos que buscar de Él para que Él nos guíe, cómo nosotros debemos de vivir, a cada momento. Y fíjese lo que dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre.
otro consolador. Quiere decir que el ser humano, por su mente, por su corazón, por sus pensamientos, él mismo se puede dar un consuelo. Él mismo puede agarrar y tratar de impulsarse humanamente. Lo vemos con la psicología, ¿no? Que los psicólogos te dicen, vos podés, vos esto, vos aquello, vos lo otro, pero es un esfuerzo humano. ¿Se da cuenta? Acá Jesús dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Otro. No el consuelo que nosotros mismos nos podemos dar como seres humanos. No con nuestra fuerza espiritual y decir, bueno, hoy no me salió, vamos de vuelta. Yo siempre le digo a mis alumnos, le doy un ejemplo de tenacidad de un ser humano, Edison. Edison hizo mil intentos para poder descubrir la lámpara, para descubrir el material para que se prenda la lámpara, 1000 intentos. Y yo no sé cuántos pueden hacer 1000 intentos, pero eso era su propia tenacidad. Y acá Jesús está hablando de otro consolador. Él está hablando de otro consolador. Y después, fíjese, dice en el 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos que buscar la presencia de ese Espíritu en nosotros y que permanezca en nosotros. Porque fíjese lo que dice Jesús acá en el 17, hoy vamos a ir yendo y viniendo. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Que mora con nosotros significa que está ahí al lado nuestro, ¿no? Está a nuestro alrededor. Pero dice también, y estará en vosotros, dentro mío. Porque la palabra nos enseña, en Dios nos movemos. Sí, es verdad, Dios está en todos lados, pero ¿está realmente en nuestro corazón? ¿Está realmente como tiene que estar? Fíjese que es muy sutil la diferencia. Estará a tu lado y estará en vos, ¿no? Y nosotros tenemos que buscar eso, que more en nosotros, que esté con nosotros. Porque fíjese la importancia que tiene esto, porque dice, Él os enseñará todas las cosas, todas las cosas. Dios sabe todas las cosas y necesitamos esa guía del Espíritu Santo para no equivocarnos, para poder vivir como tenemos que vivir. Y con el Espíritu Santo nos va a enseñar todo lo que nosotros necesitamos. Nos va a enseñar cómo nosotros debemos de vivir. Nos va a enseñar cómo debemos tratar a las personas. Nos va a enseñar cómo educar a nuestros hijos, a nuestros nietos, cómo comportarnos en el trabajo, cómo estar por ahí con gente que niega a Dios. Él nos va a enseñar. Él nos va a enseñar, pero tenemos que buscarlo. Tenemos que buscarlo. Yo antes de encontrar esta palabra estaba leyendo acerca de una palabra que habíamos predicado hace 3 semanas atrás, acerca de los talentos, que cuando le da las minas a los siervos y hay uno que le dice, Señor, acá está tu mina, y yo te la devuelvo porque sabía que era un hombre duro y todo lo demás. Y el dueño de la mina, su señor, le dice, ¿por qué no le diste la plata al banquero? Y así cuando yo volviera me devolvías con los intereses. Ese siervo, y encima le dice, mal siervo. Y ese siervo no supo cómo obrar. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros. No sabemos cómo obrar ante las situaciones de la vida. Pero justamente es porque nos está faltando ese contacto íntimo con el Espíritu Santo, ese contacto íntimo con Dios a través del Espíritu Santo. Porque nos falta. Y usted fíjese, acá, y esto no es porque nosotros nos creamos superiores a ustedes, sino que a todos nos falta. Y yo esto me dejó loco. Fíjese lo que dice el verso 21.
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y le amaré y me manifestaré a él. El 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Usted sabe quién era ese Judas? No el Iscariote, el que lo entregó a Jesús. ¿Tiene idea? ¿Alguno tiene idea? No. Y yo tampoco tenía mucha idea. Lo había estudiado hace muchísimos años. Se ve que en algún momento se me fue. Ese Judas era Judas Tadeo. Tadeo era el sobrenombre. Y ¿sabe una cosa? Era hermano de Jesús. Y es el que escribió la epístola de Judas. Era hermano del Maestro. Era hermano carnal de Jesús. Era hermano de Jacobo, que Jacobo era Santiago, el que escribió el libro de Santiago. Y sin embargo él, siendo el hermano, siendo de su propia casa, siendo de su propia carne, no sabía cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo. Y era el hermano, su propio hermano. Entonces fíjese, si el propio hermano de Jesús había cosas que desconocía, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Se da cuenta? Entonces nosotros tenemos que buscar esa guía del Espíritu Santo, porque la palabra dice que Él nos enseñaría todas las cosas, y agarrar y decirle a Dios, Señor, yo necesito saber cómo obrar en esta situación. Pero para hacer eso tenemos que orar, tenemos que buscar de Dios. Hay mucha gente, hay muchísima gente que dice, vos tenés poder, vos tenés autoridad, y lo que vos decís, lo que vos decretás se va a hacer, y esto y aquello, que sí se va a hacer, si es la voluntad de Dios, ¿se da cuenta? Pero yo, para ejercer ese poder y esa autoridad que me fue delegada por Jesús, tengo que vivir bien en la palabra de Dios. Y yo no puedo estar viviendo mal y andar diciendo montones de cosas y que después no van a pasar. Yo no le puedo, viene a mi caso un caso de hace muchísimos años, recién éramos nuevitos, cuando habíamos creído en el Señor. El pastor que estaba en el Besia, al fondo, que había una persona que tenía cáncer y le dijo, no, vos no te hagas ver, no tomes la pastilla, no hagas esto, no hagas lo otro, porque a vos Dios te sanó, Dios. Se murió de cáncer. Porque le aconsejó que abandonara el tratamiento, que no hiciera nada, diciéndole que se iba a salvar. ¿Se da cuenta? Entonces uno tiene que tener muchísimo cuidado con lo que habla, muchísimo cuidado con lo que le dice a la otra persona. A nosotros hay muchísima gente que viene y nos dice un montón de cosas, nos marcan problemas, muchas necesidades, pero lo primero que tenemos que hacer es orar, es agarrar y decirle, Señor, ¿qué le digo a este? Me presentó este problema, ¿qué le digo? ¿Qué le aconsejo? ¿Qué se le puede decir? Porque yo humanamente le puedo decir montones de cosas, pero yo no puedo decir que estoy plenamente al 100% en la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Dios es tremendamente sabio y Él sabe todas las cosas. Yo como humano le puedo dar un consejo, pero la voluntad de Dios puede ser completamente otra. ¿Se da cuenta? Y yo tengo que tener muchísimo cuidado cómo trato a las otras personas y qué le aconsejo a las otras personas. Porque está en juego la palabra de Dios. Había otro que agarró y otro caso, profeta, estábamos en otra iglesia, y vino un profeta, una algarabía bárbara, y le agarró a un muchacho jovencito, y le dijo, sí, a vos Dios te envía a las naciones, vos vas a ser mi ungido, mi profeta, mi esto, mi aquello, vos te abriré las puertas, le dijo de todo. A las 2 semanas se murió el muchacho. Entonces, uno tiene que aprender a discernir los espíritus y a saber si realmente se es de Dios o no se es de Dios. La palabra nos enseña que debemos examinar
los espíritus. Y el mismo Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, realmente entrará en el reino de los cielos. Hay que tener muchísimo cuidado, más en estos momentos, que el mundo espiritual está tremendamente convulsionado y hoy ve doctrinas de acá, doctrinas de allá, y todos son creyentes. Todos se dicen cristianos, todos estos, y uno tiene que estar bien empapado en la palabra de Dios para saber si realmente lo que se dice es de Dios. Porque hay muchos engañadores que han salido, y no es de ahora, sino que ya el apóstol Pedro decía que había salido engañadores, que iban a hacer mercancía, que iban a vivir al pueblo, que lo iban a estafar y un montón de cosas, ¿no? Pero hoy es más terrible, porque hoy el mundo es un pañuelito y nos enteramos, hoy ya nos estamos enterando de algo que pasó del otro lado del mundo, y eso daña nuestra fe. Los malos ejemplos dañan nuestra fe. Y nosotros tenemos que saber realmente qué es de Dios y qué no es de Dios. Tenemos que saberlo, porque Dios le dio libre albedrío a las personas. ¿Se da cuenta? Y Dios respeta el libre albedrío, aunque por ahí no esté de acuerdo. ¿Se da cuenta? Dios le dio libre albedrío al ser humano y el ser humano puede hacer lo que quiera. Ahora, que esté en contra de la voluntad de Dios es otro tema. Es otro tema. Y el mismo Jesús dijo, yo no vine a juzgar al mundo. Hay quien te juzga. La palabra que yo he dicho, porque la palabra que yo dije, no la dije por mí, sino la dije porque el Padre me la dio. Y la palabra te va a juzgar en el día postrero. ¿Te das cuenta? Por eso nosotros tenemos que estar en contacto con el Espíritu Santo. Amén. Y decir, Señor, ¿cómo estoy viviendo? Señor, ¿cómo tengo que hacer ante este problema, ante esta situación? Y si oramos y no tenemos respuesta, decirle, Señor, vos dijiste que el Espíritu Santo me iba a enseñar toda la verdad. Está bien escrito acá. Está bien escrito acá. Dice en el 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Te está diciendo que el Espíritu te va a revelar, te va a enseñar todas las cosas. Y nosotros tenemos que escuchar y decirle a Dios, yo quiero escuchar tu voz, quiero que me enseñes. Porque acá hay otra cuestión, o sea, hay muchos que creen que la presencia del Espíritu Santo en las vidas son los gritos, son estos, son aquellos, y no. La presencia del Espíritu Santo en realidad es el que te va a ayudar a tener paz en el medio de la tormenta, es el que te va a sostener, es el que te va a abrazar y el que te va a sostener cuando vos vas a llorar. Eso es el Espíritu Santo. Usted recuérdese cuando estaba Elías escondido en la peña y escuchó pasar un terremoto, vio pasar un fuego, un viento que rompía todo. Creo que está en Primera de Reyes 19. Y él estaba ahí esperando encontrarse con Dios, y cuando escuchó un silbo apacible, él salió y cubrió su rostro, porque él supo que ahí estaba Dios. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos que buscar esa presencia de Dios, y no en los gritos, no en la música de un terrible coro, una iglesia llena de gente. Tenemos que buscarlo siempre en nuestro corazón. ¿Se da cuenta? Porque ¿qué vas a hacer cuando a las 3 de la mañana la iglesia esté cerrada? Cuando no haya coro, cuando no haya música. ¿Qué vas a hacer? Y estés en el medio del problema. Cuando vos abras tu corazón y le digas, Señor, no puedo más, ahí a las 3, a las 4, a las 6 de la mañana va a estar el Espíritu Santo que te va a sostener y te va a dar una palabra de aliento. Te va a venir un pensamiento y te va a recordar cosas de la palabra. Y es el mismo Dios el que te está hablando. Es el mismo Dios el que te está sosteniendo. Y eso es lo que tenemos que buscar. Porque los tiempos de algarabía se pasan
los cultos se terminan. Es muy lindo estar en una iglesia llena, repleta de gente. Es muy lindo, con una buena música, con aire acondicionado y todo lo demás. Es muy hermoso. Pero después vos vas a estar solo y sola con tu problema. Va a estar solo y sola con tu necesidad. Sí, Señor. Y el único que te va a sostener es el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo del que estamos hablando acá en San Juan 14:15, ese consolador. Tenemos que buscar esa presencia, tenemos que buscar, porque Él nos va a socorrer, Él nos va a enseñar y nos va a recordar en los momentos de prueba, en los momentos de lucha, todo lo que va a sostener nuestra vida. Yo me acuerdo, hay cosas tan terribles, mire, que a veces yo me pongo a recordar y digo, Señor, yo he ido a iglesias enormes que decían que había hermanas que se revolcaban por el piso, parecían con un ataque de epilepsia, y decían, no, es la presencia del Espíritu Santo. Había un pastor que decía que lo tomaba el Espíritu Santo, se tiraba en el piso y empezaba a dar vueltas así, y empezaba a hacer como Curly, el de los tres chiflados, cuando entraba giraba, bu, 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 y giraba así en redondito, y yo le puse el pastor bubú. Eso no es el Espíritu Santo, mi hermano, mi hermano. El Espíritu Santo es el que te va a dar fuerza. El Espíritu Santo es el que te va a dar el poder y la autoridad. El Espíritu Santo es el que hacía que cuando venían los leones a comerlos a los cristianos en el Coliseo Romano, ellos alababan a Dios. Cuando los quemaban vivos, cantaban alabanzas a Jesús. Cuando ellos decían, yo sigo a Cristo, a pesar que sabían que iban a morir, por decir la fe que tenían en el Señor. Eso es el Espíritu Santo. Esa es la fuerza que va a sostener tu vida. Es la fuerza que te va a levantar el día a día cuando ya no puedas más. Cuando estés en el último fondo del tacho y creas que no hay esperanza, el Espíritu Santo es el que te va a levantar y te va a decir un paso más, un día más. Confía en mí, porque la victoria va a ser tuya. No me abandones. Buscad de mi presencia, buscad de mi poder, buscad de mi autoridad. Yo te dije que ibas a tener aflicciones, pero también te dije que yo había vencido al mundo. Yo te dije que iba a estar todos los días de tu vida hasta el fin de tu día. ¿Te das cuenta? Eso es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo que está hablando acá el Maestro y que el mundo no lo conoce. Solamente lo conocen los que son realmente hijos de Dios. Porque hay muchos que están en el primero, que dice, para que os dará otro consolador. Hay muchos que están con el primer consolador, con el consolador humano. Pero nosotros tenemos que buscar ese otro consolador, ese Espíritu Santo de verdad, ese Espíritu Santo que fue el que creó todas las cosas, que cuando Dios dijo hágase la luz, el Espíritu Santo hizo la luz. La tercera persona de la Trinidad, ¿se da cuenta? Eso tenemos que buscar, la llenura del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que lo levantó a Jesús cuando decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, en Getsemaní. Y él sabía que iba a morir, sabía todos los sufrimientos que venían, y sin embargo ese Espíritu Santo le hizo decir, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y él sabía cuál era la voluntad del Padre, que él tenía que morir para vencer la muerte, para resucitar y para hacer un camino entre nosotros, un puente entre nosotros y el Padre. Él sabía, y ese Espíritu Santo es el que lo fortaleció a Jesús, el que lo levantó de los muertos, el que lo hizo sentar a la diestra del Padre. Ese Espíritu Santo tenemos que buscar. No cosas humanas, no psicología, no buenas ondas. Tenemos que buscar la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Vamos a tener problemas? Muchísimos. Usted sabe una cosa, a todos los apóstoles lo mataron, menos a Juan. Juan murió de viejito, pero a todos los otros 11, a todos los otros 10 que quedaron, los mataron a todos. Y de muertes muy violentas.
Y a nuestros primeros hermanos, ya los dije, los comían los leones, los quemaban vivos, pasaban montones de cosas. Pero todos ellos recibieron su galardón. Y el galardón es la vida eterna. En el mundo vamos a pasar muchas cosas, buenas y malas. Pero en las malas es en donde el Espíritu Santo nos va a fortalecer y nos va a ayudar a caminar y a vencer. Porque dice la palabra que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y el que nos va a hacer estar realmente en Cristo Jesús es el Espíritu Santo. Busquemos el Espíritu Santo, busquemos su llenura y vamos a ver cómo de a poco las situaciones van a empezar a cambiar. No va a ser un cambio de la noche a la mañana, pero si no van a empezar a cambiar cosas. Y si hay cosas malas que tenemos que arreglar, y entreguémosela a Dios, y Él de a poco va a empezar a cambiar nuestra vida, nuestras situaciones. Él lo va a hacer, porque le estamos dando todo el poder y la autoridad. Fíjese, y le vuelvo a decir, el único que nos va a ayudar es el Espíritu Santo de Dios. Él está con nosotros las 24 horas del día. Y Él es para todo, para sanarnos, para liberarnos, para socorrernos, para enseñarnos, para todo. Pero tenemos que tener ese contacto. Y si no sabemos cómo, hay muchísima gente que me dice, pero ¿cómo oro? ¿Cómo busco? Y muy fácil. No son las grandes palabras. Es agarrar y pensar que vos estás enfrente de Jesús y decirle, no puedo más. No puedo más. Ayúdame con esto. No sé cómo hacer esto. Hay gente que por ahí, estaba leyendo una cosa en Facebook que me mostró Graciela, de un hombre que había puesto una silla delante de la cama, que estaba muy enfermo, y él hacía de cuenta que ahí estaba Jesús y le hablaba y le hablaba. Y yo siempre le digo a la gente, nosotros tenemos que orar abriéndole el corazón. Así como por ahí cuando tenemos un amigo muy íntimo o una amiga muy íntima y le decimos todo lo que nos pasa, así tenemos que hacer con Dios, así tenemos que hacer con Jesús. Abrirle nuestro corazón, y el Espíritu Santo va a darnos paz y nos va a dar la victoria. Dios te bendiga. Te adoramos, te bendecimos, Señor.